Bien, y entonces recapitulábamos los aspectos a destacar, además de la forma como se divide el territorio, claro que sí, importantísimo. La cuestión de el bicamarismo para el Congreso, ¿sí? La existencia de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, por supuesto, la división de poderes, determinar para el poder ejecutivo el presidente, vicepresidente, para el Congreso las dos cámaras, por supuesto, la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Poder Judicial. Entonces, y el otro aspecto también importante, entendible, dada la época, ¿verdad? Lo relativo a la religión. Si ustedes lo recuerdan, se establecía que la religión era católica, apostólica y romana. Eso fue lo que se determinó en aquel momento y todavía subsistió durante todo el periodo del gobierno de don Antonio López de Santana. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos destacar en relación a esta Constitución de 1824. Obvio, nosotros lo vimos un poquito más a fondo porque hablábamos, por supuesto, fue importante porque de ella emanaron las primeras elecciones que se dieron en nuestro país y de las cuales resultó electo el primer presidente que tuvimos electo, por supuesto, que fue don Guadalupe Victoria, y en el año de 1824. Después de ahí tuvimos el segundo presidente, que fue Vicente Guerrero, en el año de 1829. Pero es otra historia, eso ya quedó en la historia del derecho mexicano. Ahora, vamos a revisar así un poco más las siguientes constituciones, que fueron las 7 leyes, después la constitución, claro, de las bases orgánicas y por supuesto la constitución de 1857 y la constitución de 1917. ¿Okay? Entonces, continuamos con las 7 leyes. ¿Okay? Esto que no nos quepa la menor duda, ¿verdad, chicos? Para este momento ya tenemos nosotros la presencia de Su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana. Y recordemos nosotros un poquito esa historia que tuvimos para efecto de la promulgación de las 7 leyes. Esto no lo tienen ustedes en el material que les voy a proporcionar o que ya les proporcioné. Sí, ya se los proporcioné, ya lo tienen ustedes. Pero lo que les voy a indicar no está. Y sí lo vimos en su momento. ¿Ok? Cuando se promulgan las 7 leyes, tiene una razón de ser. Y esto fue debido, obviamente, a ciertas reformas que quiso implementar don Valentín Gómez Farías. ¿Ok? Que para el gobierno, para el momento en el que gobernaba don Antonio López de Santana, Valentín Gómez Farías era el vicepresidente. ¿Okay? Entonces, en su carácter de vicepresidente y ante la ausencia de don Antonio López de Santana, porque don Antonio López de Santana toma el poder en el año de 1833 y entonces se la pasó yendo y viniendo, ¿no? A su antojo. Siempre enfermo, siempre argumentando dolencias. Se ausenta inmediatamente después de haber iniciado su gobierno, o unos cuantos años después, y entonces asume la vicepresidencia en ausencia del presidente, don Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías trata de implementar reformas a la Constitución de 1824, sobre todo tendientes a terminar con el poder de dos grandes pilares que se venían arrastrando desde la colonia, y era el clero y el ejército. ¿Okay? Entonces,
Don Valentín Gómez Farías pretendía quitarle el poder a los dos consentidos de don Antonio López de Santana. Don Antonio López de Santana se enteró, obviamente, de lo que pretendía su vicepresidente y, por supuesto, regresa inmediatamente, pone en su lugar a Valentín Gómez Farías, lo destituye de su cargo y lo exilia, sacándolo del país. Okay. Deja sin efecto las reformas que había implementado a la Constitución de 1824. Inmediatamente da instrucciones para la promulgación de una nueva Constitución. ¿Estamos?